Bueno, a continuación les voy a dar a conocer la práctica número 2. Listo. La práctica número 2 consta especialmente de tres circuitos, uno en serie, en paralelo y uno un mixto. También nos pide que montemos los circuitos en un protoboard. Para ello vamos a necesitar, valga la redundancia, un protoboard, dos fuentes de corriente directa, 11 resistencias, un multímetro digital y un cable multipar para hacer sus respectivas conexiones. Entonces el primer circuito sería este circuito en serie y el segundo este circuito en paralelo. Bueno, vámonos a los cálculos. Para el primer circuito en serie tenemos lo que es calcular lo que es corriente, voltajes, intensidad en las resistencias y la potencia. Ya, para calcular lo que es la intensidad utilizaremos la ley de Ohm, que sería voltaje sobre resistencia, y vamos a hacer una resistencia equivalente. O sea, vamos a hacer una sumatoria de estas resistencias. Y una resistencia equivalente va a ser igual a los 1750. Y aplicamos acá la fórmula, que sería los 9 voltios sobre los 1750 ohms, que nos va a dar un total de 5,14 miliamperios. Eso sería el valor de la intensidad. Ahora también nos dice calcular el voltaje en cada una de sus resistencias. Para el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a los 5,14 miliamperios por la primera resistencia, que es de 1000 ohmios, y nos tendremos un resultado de 5,14 voltios. Para el voltaje en la resistencia 2, que es de 5,14 miliamperios por la segunda resistencia, que es de 500 ohmios, y obtenemos un voltaje en la resistencia 2 de 2,57 voltios. Para el voltaje en la resistencia 3, de 5,14 miliamperios por los 250 ohmios, va a ser un voltaje en la resistencia 3 de 1,3 voltios. También nos dice el voltaje total, que es la sumatoria de todos los voltajes en cada una de sus resistencias. Entonces será los 5,14, los 2,57 más los 1,3 voltios, nos dará un voltaje total de 9,1 voltios. Ya, ahora para la potencia, o primero vayámonos a lo que es la intensidad en cada una de sus resistencias. La intensidad en cada una de sus resistencias va a ser la misma, ya que esa intensidad estará por todo el circuito circulando de esta manera. Entonces ahora sí vámonos a lo que es potencia. La potencia en la resistencia 1 vamos a ocupar la fórmula, que es la intensidad al cuadrado por la resistencia, que nos dará una potencia en la resistencia 1 de 26 milivatios. La potencia en la resistencia 2 va a ser igual de 13 milivatios, y la potencia en la resistencia 3, que será de 6,6 milivatios. Ya, ahora muy bien, vamos a lo que es la simulación del circuito. Aquí tenemos lo que es nuestra fuente de 9 voltios, nuestra resistencia de 1K, que sería de 1000 ohmios, la resistencia de 500, nuestra resistencia de 250. Ya, una vez armado, le damos correr. Entonces podemos observar que la intensidad va a ser a los 5,14 miliamperios en cada una de sus resistencias, ya que la corriente estaría circulando de esta manera. Ahora, lo que es el voltaje, tenemos lo que es 9 voltios, que sería el voltaje total. También tenemos lo que es del 3,87 voltios y 1,28 voltios. Ya, ahora vamos con lo que es potencias. La potencia total, que sería de 46,29 milivatios en la fuente, o sea, la potencia total, y la potencia en la resistencia 1, que es de 26,45 milivatios, en la resistencia 2, que es de 13,22, y en la resistencia número 3 de 6,612 milivatios. Ya. Y lo que es el armado del circuito lo vamos a dejar para el final, para indicarles cómo es el armado en el protoboard y todo lo que se hizo para obtener sus respectivas mediciones. Entonces ahorita nos vamos lo que es al circuito número 2, que sería este circuito en paralelo, que consta de asimismo de una fuente de 9 voltios y de tres resistencias, dos de ellas de 250 ohmios y una de 1000 ohmios, o de 1 kilo ohm.
procedemos con sus respectivos cálculos. Asimismo utilizamos lo que es aquí vamos a utilizar lo que son leyes de Kirchhoff y para obtener una resistencia equivalente vamos a utilizar la fórmula que va a ser 1 sobre la resistencia de 1000 más 1 sobre los 250 y más 1 sobre los 250, que tenemos una resistencia equivalente de 111,11 ohmios. Perdón, no se logra ver muy bien la calidad de la imagen. Entonces, una vez con su resistencia equivalente, aplicamos lo que es la fórmula para encontrar la intensidad, que es voltaje sobre resistencia. Entonces la intensidad va a ser igual de 0,081 amperios o de 81 miliamperios. Ya, nos pide calcular la intensidad en la resistencia 1. Entonces la intensidad en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces sería los 9 voltios sobre la resistencia, que será de 0,009 microamperios. La intensidad en la resistencia número 2, que será de 0,036 amperios, y la resistencia y en la intensidad en la resistencia número 3, que será de 0,036 amperios. Y una intensidad total, que sería la sumatoria de todas las resistencias, de 0,081 amperios. Ya, ahora para lo que es el voltaje total, nos dice que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2 y al voltaje 3. Entonces, el voltaje total, el voltaje que circule por aquí va a ser igual al voltaje que circula por acá y el voltaje que circule por acá. Entonces el voltaje va a ser igual a 9 voltios en la resistencia 1, 2 y 3. Bien, entonces ahora vamos a calcular lo que es la potencia. Para calcular lo que es la potencia en un circuito paralelo, tenemos lo que es voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, el voltaje de la fuente en la potencia, para calcular la potencia en la resistencia número 1, será 9 elevado al cuadrado sobre 1000, que nos dará 0,081 milivatios. La potencia en la resistencia número 2 será de 0,324 milivatios y la potencia en la resistencia número 3 de 0,324 milivatios. Y por cierto, tenemos una potencia total de 0,729 milivatios. Ya, una vez obtenidos nuestros cálculos, también pasaremos a lo que es la simulación del mismo. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos nuestra fuente, nuestras respectivas resistencias conectadas y con su respectiva tierra. Entonces una vez damos lo que es para calcular la intensidad. Entonces la intensidad nos dice que es de 9 miliamperios. En la intensidad en la resistencia número 2 es de 36 miliamperios. Y la intensidad en la resistencia número 3 es de 36 miliamperios. Y una intensidad total de 81 miliamperios. ¿Ya? Lo que es el voltaje, como les dije, el voltaje va a ser igual de 9 voltios. Y lo que es potencia. Entonces, la potencia total va a ser igual a los 729 milivatios. La potencia en la resistencia 1 va a ser de 81 milivatios. La potencia en la resistencia número 4 va a ser igual a los 324 milivatios. Y la potencia en última resistencia sería de 324 milivatios, que sería lo mismo. Y también lo que es el montaje del mismo circuito lo vamos a dejar para el último. Ya, entonces ahorita nos vamos lo que es al circuito número 3, que tenemos aquí un circuito mixto que consta de dos fuentes, consta de 5 resistencias, una primera resistencia de 2.2 kilo ohmios, una segunda resistencia de 1 kilo ohmio, una resistencia de 5,6 kilo ohmios y una resistencia número 5 de 10 kilo ohmios. Bueno, la resistencia número 4 está en 330 ohmios. Para que sea, mejor dicho, debería trabajarse como todas las demás resistencias están en kilo ohmios, esa también será de trabajarlo en kilo ohmios. Entonces nos quedaría 0,330 kilo ohmios para poder trabajar lo que es en los cálculos. Ya, determinaremos lo que es el sentido de la corriente, que será, bueno, en este caso les mostraré que voy a ocupar en sentido horario. Y aquí tenemos nuestras tablas donde debemos llenar. Entonces vamos con los cálculos del último ejercicio.
Ya, entonces tenemos nuestra intensidad en sentido horario, nuestra respectiva polaridad, que sería más, más, menos. Aquí también tendríamos más, menos, nuestro sentido de la corriente. Ya, entonces para la malla número 1 va a ser igual a la resistencia 2 más la resistencia 4, que sería esta, por I1 porque se encuentra en esta primera malla. Menos, ¿por qué menos? Porque las corrientes están en sentido contrario. Esta está girando para acá, a lo que gira para la derecha, esta está girando en sentido contrario. Entonces sería signo negativo. Por menos la intensidad número 3 que multiplica a la resistencia número 2 más la intensidad número 2 que multiplica la resistencia número 4 y esta nos da, igualamos a 9. Entonces, como no, ya utilizando lo que es un poco de álgebra básica, entonces realizamos hacer los cálculos. Entonces nos quedaría de 1331 más 0.332 y menos I3. Y esto igual a 9. Ahora para la segunda malla. Para la segunda malla tenemos involucrado lo que es a la resistencia 2 y a la resistencia 3. Entonces sería la resistencia 5 más la resistencia 3 más la resistencia 4 multiplicada por I2. Ahora ahora la resistencia número 3 multiplicada por la intensidad 3 y más la intensidad 1 por la resistencia 4. Igual a 9. Ya. Reemplazando estos valores en cada una de en cada uno de paréntesis, reemplazando, nos queda y haciendo la suma, nos queda de 0,331 más 15,93 y 2 más 5,6 y 3, esto igual a 9. Ahora para la malla número 3 vemos involucrado a la resistencia número 3 y a la resistencia número 4. Entonces tenemos resistencia 1 más resistencia 2 más la resistencia 3 multiplicada por la intensidad número 3 más la intensidad de la resistencia número 2 menos la intensidad 1 de la resistencia 2 y esta igualada a 0. Ahora sería entonces reemplazando los valores en cada una de las resistencias nos quedaría 2,2 más 5,6 más 1. Y esto multiplicado por I3 más 5,6 I2 y menos I1. Y esto igual a 0. Y obtenemos una ecuación que nos daría menos I1 menos 5,6 I3 más 8,8 I2 igual a 3. Entonces para resolver esto, para resolver estas ecuaciones podemos utilizar cualquier método. En este caso yo utilicé lo que es el método de determinantes. Para ahorrarnos tiempo yo lo hice en una hoja aparte. También se lo puede realizar por método de reducción, como cualquier sistema de resolución de ecuaciones de 3×3. Entonces, mediante el método de determinantes tenemos que la intensidad 1 va a ser igual a los 7,27 miliamperios, a la intensidad número 2 que va a ser igual a los 0,159 miliamperios y la intensidad de la malla 3 que sería de 0,72 miliamperios. Nos pide calcular el voltaje en la resistencia 1 que va a ser igual a los 0,72 miliamperios por los 2200 ohmios o los 2,2 kilo ohmios, que tenemos un voltaje en la resistencia 1 de 1,584. Para el voltaje de la resistencia 2 aplicamos lo mismo multiplicado por la resistencia de 1000 y nos da un voltaje de 6,55. Para el voltaje en la resistencia 3 tenemos un voltaje de 4,92 voltios, el voltaje en la resistencia número 4 de 2,45 voltios y el voltaje en la resistencia 5 de 1,59 voltios. Ya, una vez obtenido lo que es el voltaje en cada una de sus resistencias, también nos pide calcular la intensidad en cada una de ellas, o sea, de las resistencias.
Entonces tenemos voltaje dividido para la resistencia. Entonces, que va a ser 0,72 microamperios. La intensidad en la resistencia número 2 de 1,5 miliamperios. La intensidad en la resistencia número 3 de 0,87 microamperios. La intensidad en la resistencia número 4 de 7,42 miliamperios. Y la intensidad en la resistencia número 5 de 0,159 microamperios. Ahora, también nos pide calcular lo que es la potencia en cada una de las resistencias. Entonces sería 1,58 voltios por los 0,72 miliamperios, que nos dará 1,14 milivatios. Para la potencia en la resistencia número 2 tenemos un de 43 milivatios. Para la potencia en la resistencia número 3 nos da de 4,32 milivatios. Para la potencia en la resistencia número 4 obtenemos 18 milivatios. Y para la potencia en la resistencia número 5 nos da un valor de 0,253 milivatios. Unas potencias demasiadamente pequeñas. Y también nos pide una potencia en la primera fuente, que sería 1,431 milivatios, y la potencia en la fuente número 2 de 65 milivatios. Entonces este es todo el procedimiento para realizar lo que se usó para resolver este ejercicio por el método de mallas. Y también hacemos su respectiva simulación. Obtenemos aquí ya el circuito con sus respectivas resistencias. Entonces damos lo que es en la intensidad. La intensidad tenemos que es de 7,272 miliamperios. Una intensidad en la resistencia de 6,54. Una intensidad en la resistencia 1 de 724 microamperios. En la intensidad en la resistencia número 3 de 884,4 miliamperios. Y una intensidad en la fuente número 2 de 159 microamperios y de 7,42 miliamperios, y una intensidad de 159 microamperios. Ahora nos pide calcular lo que es el voltaje. Tenemos el voltaje de 9 voltios, de 2,45 voltios, de 7,40 voltios y de 9 voltios, que estaría entrando de la segunda fuente. Ahora, muy bien, ahora lo que es potencia. La potencia en la fuente es de 65,45 milivatios. En la segunda fuente, que es de 1,435 milivatios. Y una potencia en la resistencia 1 que es de 1,156 milivatios. En la resistencia número 2 de 42,87 milivatios. En la resistencia número 3 de 4,380 milivatios. En la resistencia número 4 de 18,23 milivatios. Y en la resistencia número 5 de 254 milivatios. Ya, entonces ahora procederemos con el respectivo montaje en el protoboard. Bueno, a continuación les voy a dar a conocer el montaje del circuito número 1 de la práctica número 2. Bueno, para empezar este circuito necesitamos contar con nuestras resistencias, que es de 1000 ohmios, de 500 ohmios y de 250. Contamos con nuestra nuestra fuente de corriente directa y nuestro multímetro. Ya como primer punto dice que tenemos que hacer nuestras respectivas mediciones de cada resistencia. Entonces cogemos nuestros puntales y medimos. Nuestra primera resistencia, que es de 0,98 kilo ohmios, que son casi 1000 ohmios, o sea, un K. Vamos con la segunda resistencia. Una resistencia de 507 ohmios, con 7 ohmios de más. Pero no creo que nos influya los 7 ohmios de más. Y tenemos nuestra próxima resistencia, que es de
236, nosotros necesitamos una resistencia de 250. Bueno, es muy difícil encontrar resistencias con valores exactos, o sea, con los valores exactos, digamos así, es muy difícil encontrar, pero no sería problema. Ya. Ahora, el segundo punto sería realizar nuestra medición de una resistencia total. Entonces, para hacer la resistencia total, vamos a conectar nuestro puntal positivo a una resistencia y en otra resistencia. Y nos sale de 1731 kiloohmios. Y según nuestros cálculos obtuvimos 1750, casi 28 o 29 ohmios de diferencia. ¿Ya? Entonces, ahora bien, vamos a conectar lo que es nuestra fuente. Pues ahorita vamos a medir lo que es nuestra fuente. Ya. Ahora realizamos la medición de nuestra fuente, que es de 9.1 voltios. Bueno, nos salió negativo porque estoy colocando malos puntales. Entonces ahí 9.1 voltios. Ya. En el cálculo, cuando nos pide calcular, nos pide medir lo que es el voltaje en la resistencia 1, que sacamos nosotros en los cálculos de 5,14. Entonces realizamos la medición en la primera resistencia. Y nos sale que es de 5.23. Bueno, un poco más alto nos salió porque nuestra fuente está un poco más de 9 voltios. Nos está variando con un voltio casi más o menos. Entonces ahora nos dice el voltaje en la resistencia 2, que mediante cálculos obtuvimos 2,57 voltios. Entonces nos sale que es de 2,6. Bueno, estoy colocando malos puntales otra vez. Entonces ahí tenemos de 2,6, que es una diferencia de 3 ohmios a nuestros cálculos. Y nuestra última resistencia, que es de 1,25 voltios. Y en nuestros cálculos obtuvimos el voltaje en la resistencia 3 de 1,3 voltios. Ya. Y también vamos a medir lo que es el voltaje total. Entonces vamos a colocar el extremo aquí en los extremos y nos sale de 9.1 voltios, de 9.18 voltios. Nosotros en nuestros cálculos sacamos también que es de 9,1. Entonces ya conseguí mi otro multímetro para medir lo que es corriente. Entonces vamos a medir la corriente en la resistencia 1. Nos dice que es de 0,6. Dice 0,6 porque mi fuente tiene un voltio más, cabe recalcar. En la segunda resistencia de 0,12, perdón, de 0,6 y también de 0,6. ¿Ya? Y en nuestros resultados también obtuvimos que la resistencia en la intensidad en cada una de las resistencias va a ser a 5,14 en un circuito en serie. Y para realizar lo que es la medida de potencia, en sí no lo vamos a medir porque necesitaría de un potenciómetro y no dispongo de ello, pero mediante la simulación en el programa de ORCAD y Proteus se comprobó que las potencias son las mismas. Bueno, ahorita vamos a realizar lo que es el montaje del circuito número 2, que es un circuito en paralelo. Bueno, también nos pide que cuando montemos nuestro circuito número 2 tenemos que medir nuestras respectivas resistencias.
Entonces vamos a medir, colocamos nuestros puntales y nos dice que tenemos una resistencia de 980, casi los 1000 ohmios que necesitamos. Vamos a ocupar dos resistencias de 250, tenemos 230, 222. Ya, 222. Entonces procederemos con el montaje del circuito. Una vez ya realizado el armado del circuito en paralelo, procedemos a hacer la medición de la resistencia equivalente. En un circuito paralelo nos dice que la resistencia equivalente va a ser igual va a ser menor a la menor resistencia del circuito. O sea, nuestra menor resistencia en el circuito es de 250. Entonces nuestra resistencia equivalente debería ser menor a 250. Entonces, como podemos ver, tenemos una resistencia equivalente de 105. Bajémosle. Para ser más exacto, tenemos una resistencia equivalente de 106.8 ohmios. Y según nuestros cálculos obtuvimos una resistencia equivalente de 111. Bueno, con una pequeña variación de resistencia. Bueno, ahorita con el siguiente punto, que es de empezar las mediciones de voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, una vez armado ya nuestro circuito, tenemos nuestro lado positivo y nuestro lado negativo, y empezamos a conectar a cada una de nuestras resistencias. Entonces cogemos nuestros puntales y empezamos con la medición en cada una de ellas. Tenemos un voltaje de 9.2, 9.1, un voltaje en la resistencia de 9.1 y otro voltaje en la resistencia de 9.1. Ya, entonces nos dice que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, va a ser igual al voltaje 2 y va a ser igual al voltaje 3. Entonces cumple con este cálculo que nosotros obtuvimos. Una vez ya realizado nuestro circuito, vamos a proceder con la medición para lo que es la corriente. Y para medir la corriente, entonces yo opté por conectar a este cable a la fuente para que se me haga más fácil y pasarlo lo que es al protoboard, lo que es la corriente, la parte positiva de la fuente. Y entonces vamos a proceder con la medición. Entonces nuestro puntal positivo al positivo de la fuente, y con este cable nos dirigimos a donde estaba conectada principalmente la fuente y vamos a obtener una corriente de 0.086 amperios. Bueno, ahora para medir lo que es la corriente en cada una de las resistencias, o sea, la corriente individual en cada una de las resistencias, procedemos a desconectar, así mismo para desconectar el circuito, y hacemos conexión en la parte positiva de la fuente y en la parte donde sacamos el cable. Entonces nos dice que tenemos de 0.008 amperios. Nosotros sacamos en los cálculos 0.009 amperios. Bueno, 1 amperio. Ya, ahora vamos con la resistencia 2. Desconectamos y procedemos a medir y nos sale que es de 0.039 amperios y nosotros sacamos de 0.036 y debería ser
lo mismo en la tercera resistencia. Conectamos y nos sale que es de 0,038 amperios. Y en nuestros cálculos nos salió lo mismo. Bueno, con eso damos por concluido lo que es el circuito. Bueno, una vez ya concluido con lo que es el armado de cada circuito, procedemos a lo que es el llenado de nuestras tablas, donde tenemos asimismo nuestras pequeñas variaciones con respecto a lo ya mencionado. Y lo que es con respecto a la potencia, ya mencioné que no podemos medir, ya que no cuento yo con un potenciómetro, cuento lo que es solo multímetro y no mide lo que es potencia. Y sería esto todo. Doy por concluido la práctica número 2. Gracias.